Muchísimas gracias. Bueno, muy contenta primero por la invitación de la London Spanish Book Unseen Fair 2022. La conozco a Silvia hace 3 años porque forjamos desde hace muchos años proyectos autogestionados, colectivos, que nos interpelan además en estos presentes tan complejos, ¿no? Venimos de sacudones electorales aquí en Europa y en varios lugares del mundo. Nos extraña todavía que, por ejemplo, no sea tapa ni siquiera del New York Times lo que está sucediendo en Irán. Así que bueno, toda nuestra solidaridad con nuestras compañeras que están poniendo el cuerpo, porque en un punto lo que nos encuentra, y estoy muy emocionada de que podamos tener esta charla aquí de mujeres que admiro muchísimo, como en el caso de Silvia, y que bueno, ante las adversidades decidimos contar, decidimos contarnos, decidimos atravesar. En mi caso, desde el periodismo, desde la comunicación, a través de las historias, que es lo que nos queda, las historias, y poder reproducirlas. ¿En qué? En distintos formatos. Un poco mi búsqueda de Feminietas vengo desde la comunicación, desde el periodismo quizá más mainstream, porque trabajé 20 años en distintos medios en Argentina, y un poco fue dejar de enojarme, dejar de quejarme y hacer con otras, que era el modo en que nos enseñaron nuestras ancestras, nuestras colegas, nuestras madres, nuestras abuelas, hacer y hacer con otras. Con otros, hablo también en lenguaje inclusivo, por supuesto, pero bueno, lo generalizo en el femenino. Si no les molesta, lo voy a generalizar en el femenino. Un poco la intención de esta charla era eso, un conversatorio, pensar estrategias también, porque no plantear preguntas, no tengo demasiadas certezas, eso es lo que digo siempre, así que bueno, era un poco plantearnos también desde dónde veníamos. Con Feminietas nació como una búsqueda, sobre todo eso, con mucha preocupación desde contar en el periodismo más tradicional algunas inquietudes. Me sobraban historias y no había lugares para seguir contándolas. Entonces era como una noticia tapaba la otra, la urgencia de la noticia, la inmediatez de la noticia en nuestros contextos hacía que muchas veces esas historias no encontraran un lugar y quedaran cuantificadas en números, generalmente además por situaciones ligadas, atravesadas por la violencia, por el poder y por justamente la simetría que encuentra en los grandes medios de comunicación las historias que tienen que ver con justamente mujeres y diversidades, para hablar ¿no? concretamente de eso, ¿no? de quiénes somos. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos, como les decía, del sur global. Estamos viviendo ahora en Barcelona, nace en Barcelona Feminietas, pero bueno, nace mucho antes la idea del activismo y de contarnos desde distintos puntos de vista, porque hay más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, en Argentina, donde hubo diferentes temáticas vinculadas a cómo nos contábamos, a cómo nuestros cuerpos contaban también. ¿A través de qué? A través de las expresiones artísticas, desde las calles, desde los carteles que se hacían de manera muy improvisada, desde las performances que se hacían, por ejemplo, con las campañas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que recién fue ley en fines del 2020, en plena pandemia. Se terminó de concretar esta ley tan ansiada por muchos países y muchos colectivos de mujeres que vienen justamente peleando por esto, que nada
es garantizado, porque sabemos lo que está pasando en diferentes países, lo que ha sucedido hace muy poco en Estados Unidos. Así que, bueno, es uno de los logros. Y digo, menciono por mencionar algunos de estos aspectos que nos llevan a pensarnos hoy, en el contexto en que nosotras armamos Feminietas, como muchos de otros proyectos que fueron naciendo en ese tiempo. El Ni Una Menos nace también como una respuesta. El Ni Una Menos fue un movimiento que seguramente conocerán, que nace en el año 2015, un 3 de junio de 2015, de manera espontánea en diferentes ciudades y con justamente un contexto que venía también dándose en los encuentros nacionales de mujeres, en las reuniones por las campañas, justamente porque se empezó a medir en tiempo, en horas, cada cuánto mataban a una mujer en Argentina. Y en México. Y en México, bueno, sin lugar a dudas. No solamente Latinoamérica, esto excede la frontera de continentes. Esto, digamos, para nosotros era también una condición sin la cual no podemos tener un número. Tenemos una historia y tenemos que además no solamente modificar cuestiones que tienen que ver con cuidarnos, sino transformar la condición del patriarcado que hace que nosotras quedemos en bolsas de basura. O sea, era un poco esa búsqueda, ¿no? Así que, bueno, Ni Una Menos es fundamental como movimiento, ¿no? Concentró además a miles de mujeres en distintas plazas, en distintos lugares de encuentro, en distintas ciudades, de la más lejana del norte a la más alejada del sur. Y bueno, se multiplicó también el movimiento Ni Una Menos en otros países, como bien dices. Justamente ¿para qué? Para reclamar que no haya ni una persona muerta más, ni una mujer muerta más en Argentina y en distintos lugares del mundo. Nuevas leyes, más derechos, esa básicamente fue la consigna. Y por justamente estos movimientos quisieron también perder el miedo y salir a las calles y seguir, digamos, resistiendo con nuestros cuerpos, porque de algún modo el cuerpo, y esto escuchando a las ecofeministas, a las queridas comadres que tanto han enseñado a curar con las plantas, a reproducir sistemas que tienen que ver con la naturaleza y cómo, bueno, reafirmar una identidad que está olvidada o vapuleada, ligada, bueno, a los diferentes colonialismos que conocemos en profundidad. Así que bueno, contar que esto no nace de la nada, no hay ideas que vienen y se cuelan por casualidad, vienen de un contexto, y eso también me interesaba y siempre me interesa cuando armé el proyecto, que tenía que ver con algo ligado a la investigación, que era lo que yo más o menos venía reproduciendo, que era, bueno, estoy en periódicos, en radio, en gráfica, y no estoy conforme con lo que estoy haciendo. ¿De qué manera podemos contar algo de manera simple, sencilla, sensible, no perder la sensibilidad, porque es lo que nos interpela, encontrar empatía en esas historias, reproducirlas? Bueno, encontramos como el gran amor del cupo, que era bastante vapuleado, digamos, la intención del cómic básicamente era bastante vapuleada, no había espacios para las mujeres en el cómic, y bueno, nos parecía una manera maravillosa de poder condensar todas esas historias. Venía con lo del cupo porque, bueno, en el contexto de todas esas movilizaciones sociales, en los espacios públicos, en los espacios, sobre todo eso, lugares donde encontrábamos otras pares para juntarnos y seguir discutiendo las temáticas que nos atravesaban, bueno, se fueron nutriendo otras colectivas. Nosotras proponemos que justamente tenían que ver con el arte y los espacios quizá más institucionalizados. De hecho, ayer llegaba a visitar la Tate Modern y es automático que empezamos a observar cuántas mujeres hay
y en esta sala hay 2, y en esta hay 4, y en esta hay... O sea, es automático que empezamos a interpelar los discursos oficiales, que empezamos a ver de otra manera, ¿no? Mujeres Músicas también se sumó al pedido de, por ejemplo, el cupo en escenarios, que generalmente viene con algunas críticas por la idoneidad, por si están a la altura, porque justamente a veces nos preguntan, ¿pero hay mujeres que hacen historieta? Sí, claro que hay. Les podemos pasar las listas de autoras, porque también esto lo que ha generado es institucionalizar esta idea de juntarnos, de discutir, de poner de manifiesto cómo son nuestras problemáticas, por qué tenemos la invisibilidad que tenemos, o por qué, vamos a plantearlo en positivo, por qué nos vamos a visibilizar entre nosotras, vamos a visibilizarnos y vamos a contar historias que vienen también de nuestras antecesoras, que nos marcaron huella, que nos marcaron camino. Bueno, se fue dando, esto particularmente en Argentina, y me gustaba traerlo porque era justamente interesante que se daba en el mismo contexto, ¿no? Empezaban a explotar muchísimas colectivas de mujeres e identidades feminizadas, como también me gusta retratarlas, pidiendo justamente soporte en leyes, porque si no hay leyes que avalen estas ideas, quedan flotando en el aire. Si no hay un acompañamiento concreto desde el Estado, quedan flotando en el aire. Por eso me interesaba definir que hay algo más allá del cupo. Y si vamos más atrás, hasta la idea de por qué empezamos a votar las mujeres, bueno, la historia lo cuenta, y si rastreamos detalles y verdaderas insignias, vamos a también tener en cuenta, bueno, las cuestiones más ligadas a la transformación que se fue dando. Así que bueno, si no nos quieren ver, aquí estamos y nos vamos a juntar y vamos a acceder a diferentes lugares, porque para eso necesitamos contar, para que otras también se puedan sentir identificadas, ¿no? Y eso hace el camino más grande. Así que bueno, me interesaba contextualizar, sobre todo porque hay una idea de bueno, esto, ¿no? Pero es bueno lo que van a armar, hay contenidos, hay consumo, hay un mercado para hacerlo. Sí, yo ya estoy con intenciones de no hacer educación al soberano, sino a contestar directamente que sí, porque básicamente está claro que necesitamos seguir contándonos y en todos los formatos y en todos los lenguajes. Esa es nuestra idea, simplemente. A pesar de que hay, bueno, algunos rechazos y algunos cuestionamientos, los va a haber siempre, los va a haber siempre. O sea, vuelvo a la idea de cuando luchábamos por tener la posibilidad de votar. Éramos incapaces para hacerlo, para muchas personas dentro de los marcos de poder. Así que no hay que olvidar. Por eso siempre me interesa traer primero la base desde dónde partimos, qué queremos hacer, qué intentamos resolver, que esto es un poco lo que fuimos accediendo, digamos, en los últimos años. Feminitas tiene 4 años, apenas 4 años y 10 ediciones, pero nos dimos cuenta que además de ser un periódico ilustrado, que lo podrán ver, lo puedo pasar si lo quieren ojear y demás, que trata de contar temas desde el presente, que nos interpelan, que tienen que ver con justamente todas esas cuestiones que nos atraviesan, interseccionales, porque si bien lo contamos desde el género y nos indagamos sobre el género, sobre las violencias, sobre el poder, digamos que es lo que más me interesa, ligado a los derechos, lo hacemos también como mujeres, como diversidades, como migrantes en mi caso,
muchas como trabajadoras de diferentes espacios. Y bueno, la intención también se fue ampliando, porque de ser un periódico autogestionado nos fuimos transformando en generadoras de ferias y festivales y realización de un programa de radio y un podcast, y empezamos a armar unas ideas para hacer murales. O sea, todas maneras de contar, de contarnos, de interpelarnos y de interpelar. Hay historias que además se siguen sucediendo cuando van atravesando diferentes espacios. Nos pasó que hicimos un mural muy grande para el 8M en Barcelona, en una ex cárcel, la ex cárcel Modelo, que albergó a más de 3.200 personas, muchas de ellas mujeres, y haciendo el mural con 6 muralistas ilustradoras de diferentes lugares del mundo que están viviendo hoy en Barcelona. Los vecinos nos llamaban y nos escribían por el Instagram diciendo que ellas eran los guardianes del mural. Y eso, no sé, para mí era como fascinante, no me lo había imaginado nunca, que un mural a pie de calle, que justamente estaban siendo vandalizados en ese momento en diferentes lugares del mundo, porque bueno, hay hater en el mundo, hay gente que está muy molesta que haya avances de derechos, sobre todo para las mujeres y identidades feminizadas, que haya una ley de cupo para que haya escenarios con paridad de género. Hay mucho enojo porque haya una ley para que puedan tener derechos las personas trans. Hay mucho enojo para que haya una ley del consentimiento, es decir, que si no deseamos tener relaciones sexuales con una persona podamos decir que no. Hay mucho enojo y a veces nos parece absurdo estar tratando estos temas, pero hay que tratarlos. Hay mucho enojo para que las niñas y los niños tengan educación sexual integral en las escuelas. Hay mucho enojo y eso se traslada no solamente en las redes, sino también en las calles. Y hay muchos partidos políticos, como sabemos, que avalan estos discursos y se institucionalizan y se hacen fuertes y se hacen poderosos. Entonces es un poco también entre las preguntas de quiénes somos, qué problemas intentamos resolver, qué nos diferencia, por qué somos nosotras, nos sirve para pensar que no debemos dejar de darle continuidad a nuestra propuesta, porque creemos que es interesante, que creemos que interpela y bueno, tratamos de sostenerla por ese motivo, porque nuestra propuesta es colectiva, nació en el contexto del Ni Una Menos, en el Me Too, pero es colectiva sobre todo. Nos interesaba mucho esta idea. Yo puedo hacer un proyecto propio en casa o en una oficina y demás, pero ¿de qué me sirve hacerlo sola? A mí lo que más me interesaba era eso. Y bueno, acá un poco lo que contábamos, que de ser un periódico autogestionado nos fuimos transformando en un montón de cosas más. Esto es un poco de autobombo, se le llama. Entonces bueno, fuimos pensando, ¿qué hicimos? Hicimos esto, hicimos lo otro, vamos por acá, vamos por allá, no sabemos hacia dónde, pero queremos seguir, porque de alguna manera somos de la generación del movimiento. Muchas gracias, en serio, estaba muy nerviosa.